Hola, soy la doctora Rosario Rivadeneira y voy a realizar la presentación sobre obesidad y resistencia a la insulina en mujeres. Yo soy ginecóloga, me dedico al área de la endocrinología, ginecología y climaterio y actualmente trabajo en la clínica alemana de Santiago. No tengo conflictos de interés para realizar esta presentación. Vamos a partir un poco hablando de las definiciones. La obesidad podríamos definirla como una acumulación excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. La resistencia a la insulina, en cambio, en teoría uno podría definirla como una respuesta biológica subnormal a concentraciones normales de insulina, y en clínica principalmente la definimos como una menor respuesta de la glicemia a una cantidad determinada de insulina. La obesidad claramente es un problema mundial. Actualmente se ha triplicado en el mundo desde 1975. Claramente la mayoría de la población mundial vive en países donde el sobrepeso y la obesidad son un problema mayor que la desnutrición, y es una enfermedad que es prevenible, eso es muy importante. El año 2016, de los adultos mayores de 18 años, prácticamente la mitad de la población tenía sobrepeso u obesidad. De los menores de 5 años, 41 millones tenían sobrepeso y obesidad, y de los niños entre 5 y 19 años, 340 millones de niños tenían sobrepeso o obesidad. O sea, claramente es un problema importante. Vamos a ver qué es lo que pasa en Chile. En Chile actualmente prácticamente solo el 25% de la población está dentro de un peso normal, lo que nos queda con 2/3 de la población con sobrepeso u obesos. Y claramente esto va aumentando en la medida que aumenta la edad. O sea, aquí podemos ver cómo el porcentaje de menores es más alto que tienen un peso normal, pero esto va bajando con la edad y por consiguiente va aumentando los pacientes que son sobrepeso u obesos. Esto definitivamente sí es un problema que afecta más a mujeres que a hombres. ¿Y por qué? ¿Cuáles son las causas? Bueno, aquí tenemos un poco, solamente un 15% de la población consume al menos 5 porciones de fruta y verdura al día, y más de un 90% de la población actual es sedentaria. Claramente la obesidad es uno de los mayores amenazas a la salud de las mujeres en el mundo actual. ¿Por qué podemos decir que la obesidad es una enfermedad femenina? Existe evidencia que liga las hormonas sexuales con el metabolismo de los adipocitos y de la remodelación de los depósitos de grasa. Los hombres en promedio tienen menos grasa corporal, pero tienen más tejido adiposo central e intraabdominal. El peso y la distribución de las grasas cambia entre las mujeres cuando están en edad reproductiva y cuando caen en la posmenopausia, donde tienen menor tejido graso subcutáneo y más grasa abdominal. Y también a los hombres que reciben terapia estrogénica les aumenta también la grasa subcutánea. ¿Cuál sería el mecanismo? Bueno, el tejido adiposo subcutáneo y visceral tiene receptores estrogénicos alfa y beta. La grasa parda solo expresa receptores estrogénicos alfa. Y existe una mayor influencia del receptor alfa en la actividad de los adipocitos y en la distribución de la grasa. El estradiol favorece la lipólisis abdominal como fuente de energía, y por eso es que las mujeres en edad reproductiva tienden a tener menos grasa abdominal. También facilita la oxidación de grasa en el músculo, inhibe la lipogénesis hepática y muscular, y aumenta la capacidad oxidativa del músculo, aumentando la captación de ácido graso sin que se acumulen. También hay receptores de estrógeno en el cerebro, en los centros de control del apetito, y existen una relación entre los niveles de estradiol a lo largo del ciclo con la cantidad de propiomelanocortina, que es una hormona anorexígena, en el núcleo arcuato. Y esto relaciona porque de repente hay mujeres que dicen que tienen atracones en ciertos periodos de la regla, o que en el periodo periovulatorio sienten que tienen menos hambre. El estradiol regula el metabolismo de la glucosa en forma directa e indirecta, influenciando la expresión de todas las enzimas que participan en ese proceso. Y también previene el estrés oxidativo y la apoptosis a nivel de las mitocondrias. El estradiol intensifica la capacidad termogénica de la grasa parda, muy importante porque eso favorece el metabolismo. ¿Qué es lo que determina la relación entre el peso y la grasa corporal? O sea, ¿qué es lo que determina el peso en las personas? Claramente existe un balance energético que está determinado por los ingresos energéticos que tenga una persona menos los gastos. Y
el cuerpo siempre tiende a tener una homeostasis energética, que es una regulación activa mediante la cual el cuerpo trata de mantener un peso estable durante largos periodos de tiempo, independiente de que pasen ciertas situaciones puntuales que generen una mayor ingesta o un menor gasto, etc. El cuerpo tiende a la homeostasis en el peso. Y eso ocurre porque es un proceso complejo donde interactúan diferentes órganos corporales, pero también diferentes áreas del cerebro. Definitivamente existe cierta influencia genética en el tema del peso. Se ha visto que hay más de 140 regiones cromosómicas que tienen alguna relación con la obesidad. Existen causas de obesidad monogénica, como ocurre en el síndrome de Prader-Willi, pero en la mayoría de los casos de la obesidad común hay una asociación con pequeñas alteraciones de múltiples genes. Y también está todo este tema de las modificaciones fetales epigenéticas, que habla de que fetos expuestos in útero a desnutrición materna o a obesidad o diabetes pueden desarrollar obesidad en el adulto. Claramente existe una alta expresión de modificaciones genéticas y epigenéticas que se relacionan a la obesidad a nivel del sistema nervioso central. Y es probable que todas estas alteraciones actúen a nivel del hipotálamo, que sería el centro neurálgico del control del apetito, pero también en otros circuitos neuronales que participan como de este ambiente obesogénico, como son circuitos que participan en la toma de decisiones basada en recompensa, en el aprendizaje, en la memoria, en el manejo de la impulsividad o en la capacidad de postergación de una acción en pos de un bien mayor futuro. Cuando nosotros vemos las señales que controlan el apetito, vemos que el cerebro recibe información de diferentes órganos y también del ambiente para tomar la decisión de comer o no comer, y claramente existe un rol conductual asociado. El hipotálamo es el centro neurálgico de la detección del hambre y de la organización de la conducta alimentaria. Y existe una interacción constante entre el hipotálamo y otras áreas cerebrales y periféricas. El romboencéfalo a nivel del tronco cerebral es muy importante porque participa en el control del tamaño de las porciones, porque detecta información que viene a través del vago y a través de hormonas circulantes que le hablan de qué es lo que pasa a nivel del sistema digestivo, y él genera una respuesta motora en relación a la ingesta, a la digestión y a la absorción de los nutrientes. Por otra parte, el sistema corticolímbico, que está en áreas de la corteza, los ganglios basales, del hipocampo y de la amígdala, participa en el control emotivo, cognitivo y conductual de la conducta alimentaria. Recibe muchas aferencias del sistema visual, olfatorio, y ahí vemos por qué un olor puede inducirnos hambre o el ver una comida. Entonces el hipotálamo finalmente recibe señales endocrinas y señales neurales que determinan todas las aferencias que le llegan y la respuesta que va a generar a futuro. El control del gasto energético está vinculado a las mismas áreas y a los mecanismos que este control de la ingesta. En situaciones ideales uno diría, bueno, tendría que existir un acople entre la ingesta y el gasto, o sea, una persona que aumenta su gasto energético, por ejemplo, que hace ejercicio, va a tener tendencia a comer más. Pero en la realidad se ha visto que no siempre ese acople existe, que existen ejemplos de desacople entre esta ingesta y gasto. Por ejemplo, si no, no podríamos hacer ejercicio para bajar de peso, porque si comiéramos la misma energía que perdiéramos no bajaríamos nada. Ya existen estudios de anorexia nerviosa en ratones, donde los ratones, mientras más ejercicio hacen en la rueda, menos comida ingieren. Y claramente acá hay un rol en este concepto de desacople de nuevas terapias para la obesidad. Entonces aquí vemos nuevamente cómo el cerebro recibe aferencias tanto endocrinas, desde los adipocitos, como neurales a través del nervio vago, y que todo esto llega para acá para generar una respuesta de vuelta. ¿Qué es lo que pasa con el adipocito? El adipocito actualmente, antes se creía que tenía un rol de almacenaje de lípidos, pero ahora se sabe que es una célula endocrina. Tiene un rol en la regulación de muchos eventos fisiológicos como reproducción, respuesta inmune, metabolismo glucídico y lipídico y procesos inflamatorios. Y esto lo hace a través de la secreción de citoquinas. Hay citoquinas que son específicas al tejido adiposo, que nosotros llamamos adipoquinas, como la adiponectina, la leptina, la resistina, la bisfatina y la aumentina, pero hay otras citoquinas que no son específicas y hay citoquinas inflamatorias. La leptina es una hormona que participa en la regulación de la ingesta, el balance energético y el peso corporal. Es secretada principalmente por el tejido adiposo en una forma directamente proporcional a su masa, o sea, mientras más tejido adiposo, más leptina.
Se ha encontrado leptina en el estómago, en la placenta también, en el hipotálamo, en la hipófisis y en las glándulas mamarias. Hay 6 isoformas de su receptor y se sabe que hay alta concentración de él a nivel cerebral. Y la función de la leptina es antiobesogénica, inhibe la ingesta, favoreciendo la saciedad, y acelera el gasto energético. Se ha visto que los obesos, que tienen altos niveles de leptina, porque tienen alta masa grasa, estos altos niveles de leptina cerebrales inducen un downregulation de los receptores. Por lo tanto, a pesar de tener altos niveles de leptina, tienen menos efectos de la misma. La adiponectina es la citoquina más abundante secretada exclusivamente por el adipocito, y la secreción es inversamente proporcional a la masa adiposa, o sea, los obesos tienen menos adiponectina. Hay 3 formas y 3 receptores, y esta hormona favorece la sensibilidad a la insulina, porque estimula la entrada de la glucosa al hígado y a los músculos, disminuye la gluconeogénesis y promueve la oxidación de ácido graso en el músculo esquelético, disminuyendo así los triglicéridos. Entonces los obesos que tienen menos adiponectina tendrían menor sensibilidad a la insulina. La resistina está secretada más que por el adipocito, por el tejido conectivo que lo rodea, por los macrófagos sanguíneos y por las células estromales del tejido adiposo. También se ha encontrado en el eje hipotálamo-hipófisis. Y esta inhibe la diferenciación del tejido adiposo y favorece la resistencia a la insulina. Los obesos tienen más resistina. La bisfatina es secretada por adipocitos, pero también por linfocitos, por la médula ósea, el hígado, el músculo, el trofoblasto y la membrana amniótica. Aumenta la captación de glucosa en el músculo y en el adipocito y suprime la neoglucogénesis y la glicogenólisis hepática, o sea, favorece la sensibilidad a la insulina. La omentina es una adipoquina antiinflamatoria, que es secretada nuevamente por el tejido estromal, el tejido conectivo que rodea al tejido adiposo visceral. También se ha visto en vasos sanguíneos, en el intestino delgado, en el colon, en el timo y en el corazón. Aumenta la transducción de la señal de la insulina y estimula el transporte de glucosa en los adipocitos, o sea, favorece la sensibilidad a la insulina. Otra cosa que hay que saber es que hay distintos tipos de tejido adiposo. Está la grasa blanca, que cumple un rol principalmente de almacenaje, pero también está la grasa parda. La grasa parda tiene un rol mucho más termogénico, gasta mucha más energía, y esto es porque tiene una mayor expresión de una proteína que es la UCP, Uncoupling Protein 1, que es una proteína termogénica que está en las mitocondrias y que desacopla la respiración mitocondrial de la producción de ATP, y así favorece la producción de calor. Y esta producción de calor requiere mucha energía, ácidos grasos libres, triglicéridos y glucosa. Por ende, una mayor actividad y mayor cantidad de esta grasa parda se asociaría a mayor gasto energético. En cambio, la grasa blanca tiene este rol de almacenaje de lípidos, no expresa esta proteína UCP, por ende tiene menos termogénesis, son gotas grandes uniloculares y en la que secreta principalmente citoquinas. ¿Dónde se ubica la grasa parda? En los adultos se ubica principalmente a nivel supraclavicular, cervical y axilar, y nosotros podemos buscarla con resonancia nuclear magnética. La grasa parda disminuye con la edad, disminuye con la obesidad y disminuye en la diabetes, ¿ya? Claramente los pacientes que tienen obesidad central tienen una mayor disminución y una menor actividad de la grasa parda. Y lo mismo ocurre en los pacientes en el otro extremo, lipodistróficos, que también tienen menos cantidad de grasa parda. A mayor cantidad de grasa parda, menor riesgo cardiovascular, especialmente en obesos. Y la podemos medir con este PET. ¿Qué es lo que pasa con el adipocito? Ya dijimos que antes se creía que tenía un rol solamente de almacenaje, pero que ahora se sabe que es claramente una célula activa. Y por eso participa en tantas patologías. Un adipocito activado, o sea, un adipocito de una persona obesa, secreta todas estas adipoquinas, va a tener mayor secreción de leptina, de resistina, de chemirina y de bisfatina, y menor secreción de adiponectina y de omectina. Favorece la aterogénesis, favorece la hipertensión por la secreción de proteínas inflamatorias, favorece la dislipidemia por el aumento de los grasos libres, los triglicéridos, favorece la carcinogénesis por todas estas citoquinas que secreta, favorece la diabetes porque favorece la resistencia a la insulina, también tiene un rol en la trombogénesis y en la inflamación. ¿Por qué en el fondo la obesidad sería patológica? Porque tanto el tejido adiposo en sí, que acumula muchos lípidos y genera toda esta respuesta inflamatoria asociada que ya la vimos,
cómo el depósito de lípidos ectópicos a nivel hepático y muscular genera distintas cosas, como aumento de los ácidos grasos libres, aumento de la resistencia a la insulina, aumento de la actividad del eje renina-angiotensina-aldosterona, aumento de la inflamación, aumento de los niveles de insulina, también aumento de los niveles del sistema nervioso simpático, de la activación del sistema nervioso simpático, y también efectos mecánicos que finalmente llevan a diversas patologías que favorecen el riesgo cardiovascular y favorecen la falla cardíaca. ¿Cómo evaluamos la obesidad y estimamos el riesgo cardiovascular en los pacientes? Principalmente ocupamos cosas clínicas como son el índice de masa corporal y la circunferencia de cintura, aunque hay otros índices, y también la podemos evaluar por imágenes, con resonancia o con ecocardiograma. El índice de masa corporal claramente es la medida más usada para evaluar la masa grasa, y los dos extremos del índice de masa corporal se asocian a mayor riesgo de enfermedad y de muerte. Y sabemos que son directamente proporcionales al índice de masa corporal el porcentaje de grasa corporal, el porcentaje de masa magra, la masa del ventrículo izquierdo, asociado por el grosor de la pared y las dimensiones internas, especialmente en pacientes obesos, y también es directamente proporcional al riesgo de hipertrofia ventricular, hipertensión, enfermedad cardiovascular, fibrilación auricular y falla cardíaca. El índice de masa corporal está incluido en el evaluador de riesgo cardiovascular Framingham, y por cada 5 unidades que aumente el índice de masa corporal, sabemos que aumenta la incidencia de falla cardíaca en 1,41 veces y el riesgo de mortalidad en 1,26 veces. ¿Y cuáles son los desafíos? Que claramente el índice de masa corporal podría variar por sexo, por edad, por raza, por estado físico. Y sabemos también que hay personas obesas que pueden no tener tanto riesgo cardiovascular y personas que no son obesas por índice de masa corporal que podrían tener un riesgo muy aumentado. O sea, claramente es un elemento de toda esta apreciación de un paciente. La medición de la cintura agrega valor predictivo al uso del índice de masa corporal para evaluar su riesgo de producir enfermedad. ¿Por qué? Porque diagnostica mejor la adiposidad mesentérica y omental y la esteatosis hepática, o sea, un buen evaluador de obesidad central. Tiene una buena correlación con el IMC y es útil adicionarlo al IMC principalmente cuando este no es tan elevado, o sea, cuando está entre 25 y 34, porque ahí afina la predicción de riesgo, porque nos permite evaluar en el fondo, esta paciente está bien, es obesa, pero tiene un predominio de la obesidad central. Cuando ya el IMC es muy alto, mayor a 35, el valor es menor porque casi todos los pacientes tienen una circunferencia de cintura elevada. Los valores de corte para mujeres 88 centímetros y para hombres 102. Aquí vemos cómo el índice de masa corporal tiene una buena relación con el porcentaje de grasa corporal, tanto en hombres como en mujeres, y con la circunferencia de cintura, tanto en hombres como en mujeres. O sea, este sería el normal en hombres, el normal en mujeres, y vemos que la mayor proporción de pacientes que tienen una circunferencia de cintura sobre el valor normal caen en el rango de sobrepeso u obesidad. Aquí están los valores de corte, que no los vamos a ver, creo que son conocidos por todos. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar la obesidad y la estimación del riesgo cardiovascular en un paciente puntual? Habría que evaluar el IMC anualmente a todos los adultos, idealmente asociarle una circunferencia de cintura, y si los pacientes tienen sobrepeso o son obesos, habría que tener especial énfasis en la detección en la anamnesis de enfermedades o medicamentos que podrían estar asociados a la obesidad, en la presencia de apnea de sueño, en cuál es su historia de ganancia de peso a lo largo de su vida, si tiene antecedentes familiares de obesidad, cuáles son sus hábitos alimenticios y de actividad física, si hay factores ambientales o culturales que impacten en su peso, cuál ha sido el patrón de su cambio de peso en los últimos años y cuáles han sido sus intentos previos de adelgazar. Fundamental tomarles a todos la presión arterial y tener una medición de glicemia y un perfil lipídico para buscar más factores de riesgo. ¿Cómo diagnosticamos la resistencia a la insulina? En cambio, el diagnóstico es principalmente clínico, con esto quiero que se queden, y la verdad es que se asocia principalmente a las cosas que buscamos en el síndrome metabólico. Mayor obesidad central, hipertensión, dislipidemia, hiperglicemia, y a nivel clínico la acantosis nigricans, o buscar señales de hígado graso no alcohólico, o claramente sospechar en los pacientes que tienen un síndrome ovario poliquístico. A nivel de laboratorio, el gold standard es el clamp euglicémico hiperinsulinémico, que es muy complicado de hacer y se utiliza solamente a nivel de investigación. Y de las mediciones de laboratorio hay que saber que ninguna está validada con un estándar universal, pero los que más ocupan son el OMA y la insulinemia basal.
Entonces quiero que se queden con que basta con el diagnóstico clínico para decir que alguien tiene insulinoresistencia. ¿Cuáles son las consecuencias de la obesidad? Yo me voy a referir específicamente en mujeres, porque de eso se trata esta presentación. ¿Cuál es la relación entre obesidad y diabetes? Claramente hay un mayor riesgo de diabetes a mayor grado y a mayor duración de la condición de sobrepeso o obesidad. Y el riesgo está aún más aumentado en la gente que tiene obesidad central, por el mayor riesgo que confiere de insulinoresistencia. La unión de obesidad central con resistencia a la insulina es parte del síndrome metabólico y esto aumenta el riesgo de diabetes y de enfermedad cardiovascular. Este Nurse Health Study siguió 84.000 mujeres por 16 años y vio que la obesidad era el factor de riesgo independiente más importante para desarrollar una diabetes mellitus 2. Con un IMC mayor a 24 y un índice cintura-cadera mayor a 0,76, el riesgo de hacer diabetes, el riesgo relativo de hacer diabetes era de 11 veces para un IMC aumentado sobre un IMC normal. Existe una revisión sistemática de 135.000 pacientes, donde 80% eran mujeres, que evaluó que la cirugía bariátrica, o sea, al tratar la obesidad, curó la diabetes en el 78% y mejoró el control glicémico en el 86%. ¿Qué pasa con la obesidad y la enfermedad coronaria? La obesidad es un factor de riesgo independiente para enfermedad coronaria en mujeres y es un factor de riesgo que es modificable. En Estados Unidos se siguió una cohorte de 37.000 mujeres y las que tenían un índice de masa corporal mayor o igual a 35 tenían 2,7 veces más riesgo de enfermedad coronaria y 5,4 veces más riesgo de ser hipertensas. La obesidad abdominal es un factor de riesgo independiente para enfermedad coronaria en mujeres normopeso y en las sobrepeso y obesas. Nuevamente, este Nurse Health Study que conversamos antes vio que las pacientes que tenían una cintura mayor a 88 centímetros, o sea que tenían obesidad central, tenían un riesgo relativo de 3 de hacer una enfermedad coronaria. Y nuevamente un metaanálisis que evaluó a 22.000 mujeres, la cirugía bariátrica logró un 70% de mejoría de la dislipidemia, un 62% de resolución de la hipertensión y mejor control de la presión en el 78%. O sea, tratar la obesidad sí tiene un rol en estas patologías. ¿Qué pasa con la obesidad y el dolor musculoesquelético? En Estados Unidos, un 31% de las personas obesas tienen artrosis versus un 16% de las que son normopeso. Existe una relación entre la obesidad y el desarrollo y la progresión del dolor lumbar bajo y de la artrosis de rodilla en mujeres. Ya aquí vemos en el fondo la relación entre obesidad y dolor lumbar bajo y claramente siempre el riesgo está aumentado. ¿Cuál sería el mecanismo de esto? Bueno, claramente porque habría un estrés mecánico por sobrecarga sobre los discos intervertebrales, pero también porque habría un rol de la aterosclerosis que afecta el flujo sanguíneo lumbar. Es importante saber que una vez que el dolor está puesto, el bajar de peso no mejora, no está avalado que disminuya el dolor. Y sin embargo, se sabe que el ser obeso a los 23 años aumenta el riesgo de dolor lumbar bajo en los próximos 10 años, o sea, una cosa crónica. ¿Qué pasa con la artrosis de rodilla? Nuevamente, miren cómo aumenta el riesgo. Miren aquí con un índice de masa corporal mayor a 30, aumenta hasta 10 veces el riesgo. Y se sabe que la baja de peso y el ejercicio tiene una mejora significativa en el dolor y en la funcionalidad después de 18 meses. ¿Qué pasa con la pubertad? Está súper claro que la obesidad infantil se asocia a una pubertad adelantada en forma lineal. Las pacientes tienen un TANER mamario, a mayor índice de masa corporal, tienen un TANER mamario a menor edad, tienen un TANER de vello púbico a menor edad y tienen menarquia a menor edad. ¿Qué pasa con la fertilidad? La obesidad afecta la fertilidad en las mujeres a lo largo de toda su vida. Tenemos súper clara la relación entre la obesidad y el síndrome ovario poliquístico, que es la principal patología anovulatoria en las mujeres. Ahí vemos que la obesidad abdominal y la resistencia a insulina, frecuentemente asociadas al síndrome ovario poliquístico, generan un aumento en la producción de andrógenos y una mayor circulación de andrógenos libres, porque además hay una supresión de la síntesis de SHBG hepática. Como tienen mayor tejido adiposo, hay una mayor aromatización periférica de los andrógenos y esto genera un aumento de los estrógenos.
Como son obesas, tienen un aumento de la leptina, y la leptina por sí sola inhibe el desarrollo folicular y la esteroidogénesis, y todo esto finalmente llega a que tengan un hiperandrogenismo y una alteración de la ovulación que genera una subfertilidad en estas pacientes. Pero también se ha visto que la obesidad por sí misma, o sea, sin el contexto de un ovario poliquístico, genera alteración del desarrollo folicular, alteración de la maduración del ovocito, alteración de la fertilización, que ocurren alteraciones meióticas y mitocondriales, preimplantacionales, y que hay un contexto de inflamación crónica y de lipotoxicidad. ¿Qué pasa en el embarazo? Claramente la obesidad confiere en el embarazo un mayor riesgo materno y perinatal. Un 30% aproximado de las embarazadas son obesas y un 40% de las embarazadas aumentan más del peso recomendado durante el embarazo. Y esto genera consecuencias maternas como mayor diabetes gestacional, hipertensión del embarazo, preeclampsia, parto prematuro, aumenta el parto de postérmino, el trabajo de parto disfuncional, las tasas de cesárea y el parto instrumental. Y a nivel neonatal aumenta la macrosomía fetal con la consiguiente distosia de hombros, favorece la hipoglicemia neonatal, el parto prematuro, aumentan las tasas de óbito fetal y tienen mayores malformaciones congénitas, principalmente defectos del tubo neural, cardiopatías congénitas y fisuras labioparatinas. Claramente, miren la incidencia en obesa, hasta un 40% de las obesas hacen una preeclampsia y el riesgo se duplica cada 5 o 7 puntos que aumenta el índice de masa corporal. Miren la diabetes gestacional como aumentando a mayor obesidad, llegando a tener un riesgo relativo de 50 en las obesas de clase 3. La hemorragia posparto se ve favorecida porque hay una mayor área de implantación placentaria y porque hay más macrosomía fetal. También tiene un aumento en la infección de la herida operatoria. Fíjense que la macrosomía fetal es independiente de si la madre es diabética o no. ¿Por qué? Porque la madre obesa tiene una resistencia a la insulina favorecida. Hay una resistencia a la insulina normal en el embarazo, pero en la madre obesa es mayor. Y esto favorece el nivel de triglicéridos en ayuna y además favorece la disponibilidad de aminoácidos. Por el rol de la lipasa placentaria, estos triglicéridos se transforman en ácidos grasos libres, cuya transferencia aumenta hacia el feto. Y esto, asociado al aumento de los aminoácidos, genera una hiperinsulinemia fetal, que es la que determina la macrosomía fetal. O sea, independiente que sean o no sean diabéticas, las madres obesas tienen más riesgo de macrosomía fetal. ¿Qué pasa con la obesidad materna y el riesgo cardiovascular de los hijos de una madre obesa? El bajo y el alto peso al nacer se asocian a un aumento del riesgo de obesidad, de enfermedad cardiovascular y de diabetes durante la vida. La obesidad materna, preembarazo en el fondo, como principal factor, y también el excesivo aumento de peso durante el embarazo, generan un ambiente fetal rico en nutrientes, por lo que vimos antes, y esto genera efectos persistentes en el desarrollo fetal y cardiometabólico a lo largo de la vida, que genera muchos problemas que vamos a ir viendo. ¿Qué pasa en la infancia? El hijo de una madre obesa tiene 3 veces más riesgo de tener obesidad infantil, y el aumento de ganancia de peso durante el embarazo también tiene un 33% de más riesgo de obesidad infantil. Hay periodos críticos de ganancia de peso en el embarazo. Se ha visto que la ganancia de peso en las primeras 14 semanas se asocia a un aumento de la adiposidad y la alteración del perfil cardiovascular del niño a los 9 años. ¿Qué es lo que pasa? La obesidad materna en el embarazo se asocia a más grasa, a más obesidad abdominal, a más grasa subcutánea y más grasa periperitoneal. En cambio, el excesivo aumento de peso en el embarazo se asocia a mayor índice de masa corporal, pero para las otras evaluaciones hay menos consistencia en la evidencia. ¿Qué pasa en la adultez de estos niños? Se siguieron a 1.400 binomio madre-hijo en Israel y se vio que la obesidad preembarazo se asociaba a mayor índice de masa corporal, a mayor circunferencia abdominal, a mayor presión arterial, insulina y triglicéridos, y a menores niveles de HDL cuando el hijo tenía 32 años. ¿Por qué se cree que pasa esto? Ocurriría principalmente por cambios epigenéticos, que son modificaciones al ADN y a proteínas relacionadas que regulan la actividad genética. ¿Y qué es lo que pasa? Que esta madre que tiene obesidad preembarazo o que tiene una gran ganancia de peso durante el embarazo, ya sea porque tiene una dieta subóptima, por mayor acumulación de grasa materna, tiene resistencia a la insulina, hiperlipidemia, y aumentan los ácidos grasos libres, los niveles de glucosa y aminoácidos, que todo eso pasa al feto, y hay un contexto mayor de inflamación, todo esto genera cambios epigenéticos. Hay una adaptación placentaria que favorece la transferencia placentaria
de todos estos productos maternos al feto, y el feto también se adapta con aumento de la insulina, aumento de la síntesis de leptina, favorece el crecimiento fetal y el depósito de grasa, y se altera el desarrollo del hipotálamo. Todo esto genera que el neonato tenga mayor peso al nacer y tenga mayor masa grasa a nivel neonatal, y esto nuevamente genera que hayan adaptaciones metabólicas con alteración del perfil lipídico y alteración de la homeostasis de la glucosa y de la insulina. Hay adaptaciones de la composición corporal, aumenta la leptina, hay alteraciones en el mecanismo de saciedad, y hay adaptaciones cardiovasculares con difusión endotelial, con aumento del tono simpático y con una adaptación cardíaca. Y esto genera que en el adulto haya mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, de obesidad y de diabetes. ¿Qué pasa en el climaterio? Se sabe que la incidencia y la severidad de la enfermedad cardiovascular y de la diabetes es más baja en la premenopausia y que aumenta dramáticamente en la posmenopausia. Como vimos al inicio de esta presentación, existe un rol preventivo de los estrógenos para obesidad abdominal, insulinoresistencia, intolerancia a la glucosa, control del perfil lipídico, para el metabolismo de ácidos grasos libres. Los estrógenos favorecen la angiogénesis y la vasodilatación y disminuyen el estrés oxidativo. Se ha visto que la terapia de reemplazo hormonal usada durante la menopausia disminuye el riesgo de diabetes y tendría un rol preventivo a nivel de enfermedad cardiovascular si se indica en la posmenopausia temprana. ¿Qué pasa con el cáncer? El año 2002, un 9,4% de los cánceres diagnosticados en mujeres eran atribuibles al sobrepeso o a la obesidad, versus un 3,5% de los cánceres que se diagnosticaban en hombres. Y esto porque hay una clara asociación de cánceres ginecológicos como el de mama y el de endometrio con la obesidad. A mayor tiempo de sobrepeso o obesidad, mayor riesgo de desarrollar un cáncer. Por cada 10 puntos de aumento del índice de masa corporal por sobre lo normal, el riesgo de cáncer de mama aumenta un 8% y el de cáncer de endometrio un 37%. Los mayores niveles de estradiol que ocurren por aromatización de los andrógenos en el tejido adiposo tendrían un rol en esta patogénesis del cáncer. El estradiol elevado induce proliferación celular y menor apoptosis, y también habría un aumento de las citoquinas proinflamatorias que favorecen la angiogénesis tumoral. Se ha visto, todos estos son los cánceres que se asocian a la obesidad en el fondo, y claramente este rol del cáncer de endometrio y del cáncer de mama, que son cánceres ginecológicos, pero muchos más, hay muchos otros cánceres que sí se asocian a cáncer. Y hay otro tema en las pacientes con cáncer. Las pacientes obesas sufren de más complicaciones postoperatorias, mayor infección de la orina operatoria, más necrosis de los colgajos, y hay una tendencia a que reciban una menor dosis de quimioterapia. ¿Por qué? Porque la quimioterapia la calculan en relación a la superficie corporal, y normalmente se ocupa como límite 2 metros cuadrados de superficie corporal para prevenir la toxicidad. Pero hay muchos pacientes obesos que el cálculo supera estos 2 metros cuadrados y que por temor a la toxicidad reciben menos dosis de la que requieren por peso de quimioterapia. También tienen mayor riesgo de trombosis venosa profunda y mayor riesgo de toxicidad por radiación en la piel y en los órganos internos. ¿Qué pasa con la obesidad y la insulinoresistencia? ¿Dónde ocurre esta relación? Se sabe que existen estados de resistencia a la insulina fisiológicos, como ocurre en la pubertad, en el embarazo y en la senectud. Pero aquí ocurre algo interesante, porque si bien en estos periodos la sensibilidad a la insulina está disminuida, esto siempre está compensado con una mayor secreción de insulina, por lo tanto el metabolismo glucídico está compensado. Y normalmente eso es lo que debiera ocurrir en una persona normal, o sea que cualquier situación que genere una mayor sensibilidad a la insulina, por ejemplo, una persona que aumente su ingesta de hidrato de carbono o que haga ejercicio, eso debiera favorecer la sensibilidad a la insulina y debiera generar que la persona secretara más insulina para poder compensar esa situación. Y nosotros también sabemos que la mayoría de los obesos que son insulinoresistentes no desarrollan hiperglicemia, y eso es porque sus células beta son capaces de compensar esta menor sensibilidad a la insulina. Pero para que la obesidad y la insulinoresistencia se asocien a diabetes mellitus, las células beta del páncreas tienen que ser incapaces de compensar produciendo más insulina. ¿Dónde estaría un rol en esta alteración de las células beta? Los ácidos grasos no esterificados inducen resistencia a la insulina, pero también inducen una alteración de la función en las células beta. Y esto tendría un rol en el desarrollo de diabetes. Miren lo que pasa, a diferencia de esto que son situaciones fisiológicas, en pacientes
añosa, pacientes con intolerancia a la glucosa, diabéticos, pacientes con SOP, mujeres que tuvieron diabetes gestacional o pacientes que tienen familiares de primer grado con diabetes. Que cualquier menor resistencia a la insulina no se asocia a una mayor secreción de insulina, y por eso que todos estos grupos tienen más riesgo de hacer diabetes. ¿Qué es lo que ocurre? Claramente existe este contexto de obesidad y de una alteración genética que favorece la resistencia a la insulina, que se ocurre en el contexto de una función normal de las células beta, aumento de ingesto, menor actividad física, favorecen en el fondo una mayor función de la célula beta crece, secreta más insulina y hay una tolerancia normal a la glucosa asociada a una hiperinsulinemia compensatoria. Pero si existe una célula beta susceptible, que puede ser por alteraciones genéticas, esta célula beta no es capaz de compensar, ocurre la intolerancia a la glucosa que finalmente lleva a la diabetes. Entonces, si nosotros buscáramos una teoría ideal que pudiera explicar este link entre obesidad, resistencia a la insulina y diabetes, vemos que esta menor secreción de insulina en relación a niveles de glicemia actuaría a nivel cerebral, favoreciendo la ingesta y la obesidad y la resistencia a la insulina, por ende. Actuaría a nivel hepático, favoreciendo la neoglucogénesis y aumentando la glicemia. A nivel del músculo, porque disminuye la eficiencia de la captación de glucosa y eso también favorece un aumento de la glicemia, y a nivel de los adipocitos, aumentando la lipólisis, con el consiguiente aumento de los ácidos grasos libres que generan resistencia a la insulina y disminución de las células beta. Claramente la obesidad genera todos estos problemas, incluidos inflamación, etcétera, que llevan a la resistencia a la insulina, y la resistencia a la insulina aumenta el riesgo de diabetes. Nuevamente, el rol de esta resistencia a la insulina, la obesidad visceral y todos los factores asociados al síndrome metabólico como la intolerancia a la glucosa, la dislipidemia, la hipertensión y la microalbuminuria, que asociado a otros factores proinflamatorios y de alteración de la hemostasis y la fibrinolisis, generan un aumento del riesgo cardiovascular y de diabetes en estos pacientes. Vamos a hablar un poco de tratamiento de la obesidad, no nos vamos a meter en profundidad en este tema, pero claramente el pilar del tratamiento siempre son los cambios en el estilo de vida. El ejercicio físico y la baja de peso tienen una evidencia tipo A como tratamiento de la obesidad, muy importante los cambios de hábitos, y también la terapia cognitivo-conductual, que puede ser individual o grupal. El objetivo inicial siempre va a ser bajar el 5 al 10% del peso en 6 meses, y a largo plazo los objetivos son mantener esta baja de peso. El bajar de peso mejora los factores de riesgo cardiovascular, aumenta el HDL y baja los triglicéridos, disminuye el riesgo de diabetes y mejora el control glicémico en pacientes prediabéticos y diabéticos. La farmacoterapia, ¿en quiénes estaría indicado? Cuando hay un IMC mayor o igual a 30 o mayor o igual a 27, cuando hay comorbilidades asociadas como una diabetes mellitus 2, o cuando hay antecedentes de falla en cambio del estilo de vida o dificultad para mantener el peso a largo plazo. Y el principal factor predictor de que un tratamiento está funcionando es la pérdida de peso en los primeros 3 a 4 meses de uso. ¿Qué fármacos tenemos? El Orlistat, que es el único que actúa a nivel de la absorción de las grasas, y todos los otros, la fentermina, que puede estar o no asociada a topiramato, la locarceína, el liraglutine y el bupropion, todos actúan a nivel de disminución de la ingesta, induciendo saciedad, menos hambre y menos atracones. Existen dispositivos médicos para tratar la obesidad, como podría ser la banda gástrica laparoscópica, el balón intragástrico o sistemas de estimulación eléctrica que estimulan biovago en el fondo, generan un bloqueo vagal que suprime la comunicación entre el estómago y el cerebro y generan más saciedad y por ende menos ingesta. La cirugía bariátrica estaría indicada en índices de masa corporal mayor o igual a 40 o mayores o iguales a 35 con comorbilidades asociadas. Existen distintos procedimientos como la manga gástrica, el bypass gástrico, la derivación biliopancreática, siendo el bypass gástrico el que se asocia a mayor pérdida de peso. En relación al tratamiento de la resistencia a la insulina, los objetivos son prevenir el desarrollo de una diabetes mellitus 2, mejorar el hígado graso no alcohólico, lograr un mayor número de embarazos en las pacientes con síndrome ovario poliquístico y disminuir el riesgo cardiovascular, o sea, todas las cosas asociadas al síndrome metabólico. Existe, los cambios del estilo de vida son el pilar del tratamiento. El ejercicio físico principalmente tiene un rol mayor que la dieta en el tratamiento de la resistencia a la insulina. Se recomienda ejercicio aeróbico por 30 minutos 3 veces a la semana, sin que pasen más de 2 días sin hacerlo,
Y lo ideal serían 150 minutos a la semana y con una mezcla de ejercicio aeróbico y anaeróbico, o sea, de fuerza. También existe otro esquema que serían ejercicios de moderada y de alta intensidad, donde, por ejemplo, se pedalea intensamente hasta que se genera fatiga muscular y después se descansa. En relación a la dieta, se pide la pérdida mínima de un 5 un 7% del peso corporal, con una restricción calórica entre 500 y 1000 calorías al día, y una dieta baja en grasas saturadas, baja en sacarosa, baja en fructosa y con aumento de las grasas monoinsaturadas y de la fibra dietética. En relación a la farmacoterapia, hay 2 fármacos y el más utilizado es la metformina, que siempre están indicadas como complemento al estilo de vida saludable, o sea, por sí solas no tienen tanto efecto. Y estarían indicadas en los pacientes que ya tienen prediabetes, especialmente si son menores de 60 años, que tienen un índice de masa corporal mayor o igual a 35, en pacientes que tienen antecedentes de historia familiar de diabetes en familiares de primer grado, aumento de los triglicéridos, baja HDL, pacientes hipertensos o que tienen hemoglobinas glicosiladas elevadas. La metformina actúa a distintos niveles, cerebro, gastrointestinal, pero sus principales roles están a nivel hepático, donde disminuye la neoglucogénesis hepática, disminuye la glicogenólisis y disminuye la oxidación de los ácidos grasos. A nivel del músculo aumenta la sensibilidad a la insulina, la captación a la glucosa y disminuye la oxidación también de los ácidos grasos. Y a nivel del tejido adiposo, disminuye la lipogénesis, disminuye la secreción de adipoquinas, favorece la oxidación de ácidos grasos y aumenta la captación de glucosa. Las tiazolinedionas son otros fármacos que están aprobados para el tratamiento de la resistencia a la insulina. Tenemos la rosiglitazona y la pioglitazona. Son agonistas del receptor PPAR-gamma. Participan en la diferenciación del adipocito. También participan en la redistribución del tejido adiposo, disminuyendo el depósito visceral y favoreciendo el depósito subcutáneo. Aumentan la síntesis de GLUT4 en el músculo, favoreciendo la acción de la insulina, y aumentan la síntesis de adiponectina en el adipocito, favoreciendo también la sensibilidad a la insulina. Muchas gracias. Cualquier duda que tengan me pueden escribir al mail.